Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 7 de mayo del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Hemos venido hablando del llamado, de esa invitación irrevocable que hace el Señor de manera personal, de manera particular. Y, y al hablar de la particularidad del llamado es que pues al fin y al cabo cada uno de nosotros somos individuos únicos, singulares, diseñados perfectamente por el Señor, con características únicas. Es posible que compartamos algunas similitudes con otras personas, pero delante del Señor somos únicos y especiales. Y al ser únicos y especiales, pues cada uno tiene un llamado específico. El primer llamado, y lo hablábamos, que es para todos, es a que estemos con el Señor, ¿sí? A que tengamos una relación personal con el Señor. Ese es un llamado irrevocable, innegable, ¿sí? Irreemplazable. Ese es, por tanto, lo hemos dicho mucho en estos días, la advertencia de Josafat, que no nos engañemos, que el Señor nos eligió para que estuviéramos ante todo delante de Él. Pero además de ese llamado a estar con Él, en esa relación que se establece de padre e hijo, de Señor y servidor, pues en ese camino también hay una implementación, hay una capacitación. El Señor nos equipa para cumplir una misión específica y ahí viene un llamado al cumplimiento de una misión que tiene que ver con, en términos generales, en representar al Señor, ¿sí? Pedro dice, por ejemplo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido elegidos para manifestar la gloria del Señor. Dice también Isaías 43:7, que lo hemos citado mucho, todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Así que ese llamado irrevocable, primero y ante todo, es para que establezcamos una relación personal con el Señor, ¿sí? Una relación que cada uno construye, eh, y en eso pues está, hay supremamente un acto de bondad, de ternura, de sabiduría, de amor del Señor hacia nosotros, en que nos trata de manera individual. No hay una regla absoluta, rígida, con la que el Señor trata con nosotros, sino que de manera particular, como en el conocimiento sabio y soberano que Él tiene cada uno de nosotros, nos va llevando en un proceso. Por eso nosotros tampoco podemos pretender que todos los procesos en el Señor sean iguales para todas las personas, ¿sí? El Señor sí reconoce la individualidad, el Señor sí reconoce la particularidad de cada uno de nosotros. De hecho, cuando, cuando la Biblia advierte de un pastor íntegro, refiriéndose incluso a David, habla que la manera como pastoreó David fue con integridad de corazón y con pericia de manos. Acordémonos de nuevo, y eso tiene que ver con el capítulo que nos trae la lectura bíblica, que la imagen del pastor en el Antiguo Testamento hace referencia a los reyes, ¿sí? La figura del pastor es una analogía que se refiere a los reyes, no a, digámoslo, a dirigentes religiosos, sino a los reyes, ¿sí? Eran los reyes, los gobernantes, los que tenían el deber de apacentar al pueblo como ovejas, en el sentido de cuidarlos, de alimentarlos, era el que tenía el deber de protegerlos, pero también de orientarlos. Entonces, esta imagen de pastor en el Antiguo Testamento hace referencia a los gobernantes. Por eso,
cuando tenemos digamos, el modelo de gobernante o el modelo de pastor, el modelo gobernante, vamos a ver en David el pastor, ese hombre íntegro con pericia de manos. Y esa pericia de manos tiene que ver con la individualidad, ¿sí? Con la particularidad de cada uno de los miembros del pueblo del Señor. En esa soberanía, en esa individualidad o particularidad como el Señor nos trata, pues también Él nos encomienda una misión específica, ¿sí? Y esa misión seguramente con la medida que va pasando o en la medida en que va pasando el tiempo, en que estamos en relación con nuestro gran pastor, seguramente esa misión va teniendo algunas demandas, algunos desafíos y algunas particularidades. Es un llamado general a estar con Él, un llamado general a darle la gloria, sí, eso está en el llamado de todos, pero ya hay misiones muy específicas que cada uno tendrá que descubrir, ¿sí? Y cada uno tendrá que descubrir en la medida en que tenga esa relación con el gran pastor de las ovejas, con el principal pastor de las ovejas, como nos lo va a mencionar el Nuevo Testamento en los libros en las cartas de Pedro y de Hebreos. Así que tenemos en este capítulo dos personajes, hay un reclamo a dos personajes, hay unas promesas extraordinarias. Isaías, cuando se centra en el mensaje mesiánico, y cuando hablamos de un mensaje mesiánico, estamos hablando de aquellas profecías que están anunciando algunas particularidades o cualidades del Mesías. Mesías, la palabra Mesías quiere decir ungido, y la expresión ungido hace referencia a aquel que ha sido elegido para cuidar, para gobernar, para dirigir, para proveer a su pueblo. ¿Sí? Por eso la imagen de Mesías está asociada al descendiente de David, que fue el gran y principal rey del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, toda imagen mesiánica está asociada a David, ¿sí? La imagen mesiánica no está asociada ni al sacerdocio levítico y no está asociada a la profecía, está asociada a un gobernante justo, recto, que traería equidad, que traería justicia, que traería libertad. Y por otro lado, en el capítulo 23 hay un reclamo a los profetas. Acordémonos que el autor de este libro, Jeremías, es precisamente profeta, y él estaba en una época muy difícil previa al exilio, donde ya el Señor había emitido un juicio, o sea, no había vuelta atrás. El Señor había decretado un juicio, un castigo, y pues el arrepentimiento ya no implicaría que no viniera este juicio, ya estaba determinado, pero el arrepentimiento lo que haría es que se preservara su vida en medio del castigo. Por eso Jeremías tiene que anunciar que viene un castigo y que deben, digámoslo así, permitir que este castigo venga y que se ajusten o se amolden a las consecuencias de este castigo, y que a la postre vendría libertad. ¿Qué iban a hacer los falsos profetas? Los falsos profetas iban a decir que no había castigo. Ahí sí iban a decir que Dios es demasiado bueno, que tanta misericordia, que tanto amor, porque ellos no alcanzaban a medir las consecuencias de sus pecados. Y cuando, si el Señor ha declarado y ha decretado una disciplina, un castigo, una consecuencia, pues un falso profeta va a ennublar el juicio diciendo completamente lo contrario, ¿sí? Entonces, por eso Jeremías, hablábamos, no gozaba de mucha popularidad, su mensaje no era agradable, porque a la gente le gusta escuchar que así sea mentira, ¿sí? Eso es una tristeza, pero así le metan una mentira, pero que sea una mentira bonita, que sea agradable, que suene bien, que sea un discurso, digámoslo así, motivador, ¿sí? Es preocupante porque, pues, en eso se cae en un engaño, en una falsedad, y puede estarse destruyendo. Es como, no sé, me imagino que quien va a un médico y espera un diagnóstico, y un médico esperará que le diga la verdad para saber cómo actuar, y no que le diga, no, todo va bien, y tal vez por dentro su cuerpo cada vez se está consumiendo, ¿sí? El profeta
tenía que decir la verdad, por difícil que pareciera, pero al decir la verdad, lo que el Señor había decretado, pues obviamente tendría una oportunidad de salvación. Los primeros 8 versículos del capítulo 23 hay un reclamo. Acordémonos que Jeremías además tiene un ministerio en 4 reyes, ¿sí? Al principio del libro habla de los reyes sobre los cuales, o el tiempo de los reyes donde Jeremías hizo su ministerio profético, y él a cada uno de ellos, ¿sí? O a ellos, que fueron malos gobernantes, les va a anunciar parte de las profecías. Les decía que Isaías, en el mensaje mesiánico, se centra mucho en la imagen, digámoslo, espiritual del Mesías, ¿sí? Entonces el Mesías va a mencionar expresiones de reconciliación, de liberación, de perdón, ¿sí? Sacrificial, incluso como en funciones sacerdotales, proféticas, pero Jeremías, cuando habla de las profecías mesiánicas, se centra más en sus atributos como gobernante, como soberano, ¿sí? Acordémonos que el Señor Jesús reúne en sí lo que para nosotros son los 3 poderes de un Estado: la parte, digámoslo, jurídica, la parte o judicial, la parte legislativa y lo que tiene que ver con el ejecutivo, ¿sí? En el Antiguo Testamento había una especie de división de poderes también. Los profetas representaban la parte judicial, por eso ellos emitían los juicios. Los sacerdotes eran la parte legislativa, porque ellos eran los que enseñaban las leyes, instruían sobre las leyes, y los reyes, los monarcas, cumplían esa parte ejecutiva. El Señor, el Dios Todopoderoso, es el único que en sí equilibra los poderes, porque ¿cómo es Él? Él es justo, Él es bueno, Él es perfecto, ¿sí? Entonces, por eso el Señor Jesucristo en su, digamos, cumplimiento profético como Mesías, como ungido, cumple estas 3 funciones. Califica perfectamente como Mesías, como gobernante, califica perfectamente como sacerdote, así lo explica el libro de los Hebreos, y califica perfectamente como profeta, y eso lo vemos evidentemente tanto en el libro, en los evangelios, como en el mismo libro del Apocalipsis. Así que en estos primeros 8 versículos, ¿qué expresiones está usando Jeremías en contra de los gobernantes? De nuevo, cuando diga ay de los pastores, no se imaginen a un líder eclesial, a un sacerdote, no, está refiriéndose a gobernantes. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, ¿sí? O sea, hay de los gobernantes que destruyen y dispersan las ovejas. La idea de un gobernante, como les decía, es orientar, proteger, dirigir, em, proveer a su pueblo. Pero un gobernante que lleve a su pueblo a la inseguridad, al hambre, a la dispersión, el tema, por ejemplo, migratorio, ¿sí? Cuando las condiciones por el gobernante no están dadas, por eso muchas personas, por seguridad, por supervivencia, tienen que dispersarse, ¿sí? Esos son procesos migratorios, a veces incluso masivos, y la historia no lo deja ver. Gobernantes con características dictatoriales, malos gobernantes, llenos de corrupción, que han hecho que las ovejas, que el pueblo sea dispersado, que haya separaciones de familias, porque la gente instintivamente piensa o pensamos en la supervivencia. En el 2 dice, así ha dicho el Señor a los pastores, de nuevo, o sea, a los gobernantes que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, no las habéis cuidado. En el 3 habla, yo recogeré un remanente de las ovejas, pero quiero que saltemos, que quiero centrar en esta parte de esto, el versículo 5 y 6. Y aquí viene un anuncio profético del Mesías, del gran pastor, del mejor pastor. Esas 3 expresiones las usa el Nuevo Testamento en el libro de Juan, o Evangelio de Juan, en el libro de los Hebreos, y la carta a Pedro, cuando habla el mejor pastor, en Juan 10,
cuando habla Pedro, el principal pastor, y el libro de Hebreos dice el gran pastor, ¿sí? El principal, el gran pastor y el mejor pastor. Son tres expresiones que usa el Nuevo Testamento cuando habla del Señor como Mesías. Y dice el versículo 5: He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo. Esto es una profecía netamente cumplida en Jesucristo. Dice, levantaré a David renuevo justo. ¿Sí? Renuevo, sabemos que es una planta, una plantica nueva que surge de la raíz original. Eso se ve es muy evidente en los olivos, por ejemplo. Los olivos tienen esa particularidad que brotan renuevos. Para nuestro conocimiento lo vemos en las matas de plátanos o de bananos. Es muy evidente porque de la misma matica de plátano, de banano, que eso sí lo hemos visto mucho, brota un hijito que es ese renuevo, ¿sí? A eso se refiere. Y cuando habla de ese renuevo, que es que de la raíz del linaje de David vendría una nueva planta. ¿Y quién sería? Pues vendrá David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Bueno, esta profecía de renuevo va a ser vista a través de la historia en diferentes personajes, ¿sí? La Biblia, les he explicado antes, tiene un sentido pleno, un cumplimiento pleno, que en la medida en que ha pasado el tiempo y van dándose ciertos sucesos, es como si estas profecías se fueran cumpliendo de manera parcial hasta que tienen un cumplimiento pleno, un sentido pleno. Los teólogos usan una expresión llamada sensus plenor, el sentido pleno del cumplimiento de la palabra. Por ejemplo, en otros momentos se va a interpretar o a identificar este renuevo con el personaje de Zorobabel. Zorobabel es un descendiente de David. Zorobabel va a encabezar el regreso de la cautividad de Babilonia. Y cuando se habla, por ejemplo, en las profecías de Zacarías, cuando se habla de Zorobabel, se habla de este renuevo, ¿sí? Pero Zorobabel no cumple la profecía plena, el sentido pleno de la profecía, sino que cumple una parte. ¿Qué hizo Zorobabel? Reedificar el templo, la adoración. Esa es una parte. Pero el sentido pleno de esta profecía y las de Zacarías las va a cumplir el gran renuevo que es Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Pues la evidencia del Nuevo Testamento y la evidencia en cada uno de nosotros. De hecho, les he mencionado la palabra Nazaret, donde el Señor fue criado. En una de sus raíces, o uno de sus significados es Nazar, que quiere decir esto, renuevo. ¿Sí? Entonces, muy particular que el Señor, el renuevo del Padre o del linaje de David, a ser criado en una ciudad que hasta ese momento no se conocía, que tiene esa misma connotación lingüística, renuevo. Es que está diciendo el profeta Jeremías: levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán el Señor justicia nuestra. ¿Sí? Esta profecía entonces es un anuncio del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es la dificultad que tienen los judíos para creer o aceptar que Jesucristo fue el Mesías? Porque ellos limitan la imagen mesiánica a un gobernador, ¿sí? Que traería esto. Entonces, bueno, cuando venga el Mesías no habrá más guerras. Entonces ellos cuestionan, si el Mesías ya vino, ¿por qué hay guerras en el mundo? ¿Sí? Eh, Ellos cuestionan, por ejemplo, que si el Mesías ya vino, ¿por qué Israel no vive en justicia? Sabrán en estos tiempos que se ha despertado de nuevo un odio irracional en contra del pueblo de Israel. Triste, triste, no, eso no es triste, eso está anunciado, eso ha pasado, eso pasaría y eso todavía pasará. Triste es que los cristianos que dicen conocer la Biblia, leer la Biblia y orar,
también se levantan en contra del pueblo de Israel cuando el Señor advierte que quien bendiga a Israel será bendito y el que maldiga, el que diga mal de Israel será maldito. Entonces es triste, a mí me da mucha tristeza como la gente se echa maldiciones encima en su ignorancia. Estoy hablando de creyentes que dicen conocer la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel obviamente no experimenta este juicio, esta justicia, experimentan por el contrario el oprobio del mundo entero. Entonces ellos dicen, no ha venido el Mesías, ¿sí? Porque, eh, pues porque todavía esta era de justicia, de equidad, de verdad no está, ¿sí? Y es un argumento muy difícil que ellos lo puedan deconstruir porque están en medio también de la dificultad y la necesidad. Pero eh, como estábamos hablando, hay un sentido pleno de las profecías. No todas las profecías se cumplieron en la primera venida del Señor, sino que se cumplirán dichas por el mismo Señor Jesucristo en su segunda venida. Y este reinado justo y permanente vendrá en su segunda venida cuando el Señor manifieste y traiga juicio, ¿sí? Juicio, ojo. El Señor en su primera venida trajo justicia y misericordia, la manera de justificar al pecador. Pero en su segunda venida el Señor ya traerá juicio y condenación para quienes no aceptaron la justicia y la misericordia. ¿Sí? Entonces en la primera venida es como la oportunidad de la salvación. ¿Quiere ser salvo? Arrepiéntase de sus pecados. Entienda que Jesucristo fue a la cruz por usted y Él le justifica. Pero en la segunda venida ya no hay chance, ¿sí? En la segunda venida es, creíste, fuiste justificado, no creíste, negaste, entonces entrarás al proceso de la condenación, ¿sí? Entonces, en ese momento en que, como dice y anunció el mismo Señor, se separan los corderos de los cabros, ¿sí? En que se separa la mies de la cizaña, ¿sí? En que ya hay esta separación, es el momento del juicio, ¿sí? Y cuando el Señor venga en juicio, pues obviamente la plenitud de la justicia será dada también en la tierra. Em, y ya la parte que viene del versículo 9 en adelante es muy tenaz porque habla a los profetas, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con los gobernantes, los primeros 8 versículos, y lo que sigue tiene que ver con los profetas. Acordémonos, ¿qué era el profeta entonces? El profeta no tenía una profesión establecida. Había profetas que eran sacerdotes, que eran de las familias monárquicas, profetas que eran campesinos, profetas que eran, ¿cómo les puedo decir? Pastores o ganaderos, ¿sí? Tenían, cuidaban animales. O sea, el profeta no es que fuera una profesión. Sí existieron escuelas proféticas, ¿sí? Que surgen de los seguidores y los discípulos de estos profetas que no tenían una profesión específica. Estos profetas tenían la responsabilidad de dar a conocer los oráculos o mensajes divinos. O sea que estos profetas recibían un mensaje ya fuera por apariciones, ¿sí? Epifanías o teofanías, ya fuera por sueños, ya fuera por visiones. Estos profetas recibían un mensaje. Ese mensaje implicaba a veces darlo a conocer a través de situaciones dramáticas. Lo hemos visto en Jeremías, en el mismo Ezequiel, ¿sí? Donde esos mensajes se transmitían, digo de manera dramática, pero era de manera como pedagógica. Ellos vivían el mensaje. Esos mensajes a veces eran mensajes de eh, arrepiéntete y serás liberado, ¿sí? La mayoría de ellos era, estás en pecado, arrepiéntete de tu pecado, el Señor te perdona. Había otros mensajes que decía, hermano, usted no se arrepintió, usted siguió pecando, se deleitó en pecar y esto es lo que le viene. Entonces los mensajes de los profetas no siempre eran muy agradables, a veces los profetas por eso eran perseguidos, atacados, menospreciados, porque sus mensajes eran controversiales, ¿sí? No necesariamente eran muy populares. Ahora, ¿qué pasa en la denuncia que está haciendo Jeremías? Que todos los profetas solo dicen cosas lindas y buenas. Sigue así,
ánimo que tú puedes ser el jefe de ti mismo, tú no necesitas de nadie, tienes muchas cualidades, como tú no hay nadie en este mundo. Sí, empezaron a, como un estímulo al ego. A propósito, una herramienta fatal, peligrosísima, que utiliza el diablo para destruir a la gente es la alimentación del ego, ¿sí? Tú eres muy bueno, eres el mejor, como tú no hay ninguno, porque la Biblia dice que el que se exalta será humillado. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Exaltar el ego, ¿sí? Dice también la Biblia que antes de la caída es la soberbia, y cuando el enemigo quiere hacer caer a alguien, le estimula la altivez. Tú eres el mejor esposo, tú eres la mejor esposa, no te mereces ese esposo o esa esposa, estás por encima del bien y del mal, eres inmaculado, ¿sí? Empieza a subirlo, y cuando está arriba, pues ya sabemos que el golpe es más duro cuando más arriba estamos. Muy triste, pero esa es una herramienta que usa el enemigo. Por eso, estos profetas que está denunciando Jeremías, terribles, porque estos profetas están diciendo, eh, les va a ir bien, sabiendo que están actuando en contra del Señor, pero tranquilos, Dios, y es muy triste porque hablan en nombre del Señor. El Señor me dijo que le va a ir bien, que tranquilo. Por eso yo le tengo mucho miedo a ese lenguaje positivo que no venga del corazón del Señor, ¿sí? Porque puede ser presunción nuestra. Y tal vez el Señor no está diciendo, no, todo les va a salir bien, sino que le va a salir muy difícil, muy desafiante, y yo no estoy preparado para lo que viene. El profeta, y espero que lo lean con mucho detenimiento, porque advierte que el profeta debe estar en el secreto, que el profeta debe estar en la intimidad con el Señor para poder y eh, entender lo que el Señor tiene. El Señor, cuando habla a su pueblo, le va a advertir lo bueno, pero también le va a advertir lo malo. El Señor sí quiere preparar a su pueblo para que pueda discernir los planes que está haciendo el enemigo y se pueda preparar y se pueda refugiar en el Señor. Pero si a mí me dicen, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo estará bien, todo estará bien, pues simplemente no advierto las situaciones y no me preparo. Pero cuando el profeta y nosotros, y es lástima el tiempo que no nos da para verlo con detenimiento, pero advierte incluso que cada uno de nosotros en conexión con el Espíritu del Señor podemos recibir ese mensaje profético más seguro que está en su palabra para podernos preparar, advertir, cuidar, para no darlo por hecho, para no tener exceso de confianza. El exceso de confianza es peligrosísimo, y eso no solo lo enseña la Biblia, lo enseñan los que saben de seguridad. Yo no puedo tener un exceso de confianza, debo tener todos los sentidos abiertos y advertir. Eso hace también la profecía. Por eso Jeremías les va a reclamar, les dice, no, no, ustedes están engañando al pueblo, porque ustedes le están diciendo cosas que no están en el corazón del Señor. Y usted no puede decir cosas que no están en el corazón del Señor si no está seguro que está en el secreto. Voy a leerles solo el versículo, eh, por ejemplo, el 17. Les dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Sí? Ellos solo están usando palabras motivadoras de falsedad. Pero ojo lo que dice el 22. Pero, bueno, desde el 21, no, en estos devocionales yo les aconsejo que tengan sus Biblias abiertas, les va a ayudar más. Jeremías 23, 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Tenaz, ¿sí? Tenaz. Y esto es lo que está denunciando aquí Jeremías. Ustedes no estuvieron en el secreto del Señor. Ustedes no escucharon al Señor. Entonces, ¿por qué atrevidamente hablan en nombre del Señor? ¿Sí? Por eso, cuando alguien se atreve a decir, el Señor me dijo, el Señor me mostró, yo le aconsejo, estudie este pasaje y tenga mucho cuidado, porque tiene que estar muy seguro de lo que el Señor está hablando y anunciando. Todo lo que el Señor dice tiene una centralidad en su gloria. Lo que el Señor quiere no es nuestra gloria, sino
nuestra bendición. Y nuestra bendición está en su gloria. ¿Sí? Todo lo que el Señor quiere hacer es para la gloria de su nombre y para bendición de nosotros. Entonces, un mensaje no puede ser para exaltarnos y glorificarnos. El mensaje tiene que ser para que el nombre del Señor en todo sea glorificado. En otros momentos, bueno, tenemos seminarios bíblicos de Antiguo y Nuevo Testamento donde podemos estudiar este y otros temas con un poco más de detalle. Creo que hay mucho que escudriñar en las Escrituras para entender lo que ellas tienen que hablarnos de nuestro amado Señor, al cual dirigimos nuestra oración en esta mañana para pedirte, Eterno, que nos bendigas, que guardes tus palabras en nuestro corazón, que nos ayudes a tener una memoria, eh, Señor, libre, limpia de tu palabra en nuestra mente. Ayúdanos a guardar, a poner por obra lo que tú nos dices y a poder estar convencidos del plan que tienes para cada uno de nosotros. Danos tu bendición, Señor, en este nuevo día. Te lo pedimos por favor eterno, en el nombre de Jesús. Amén.